Hola, bueno, yo soy María Bravo, que me conocéis, ¿no? Este es mi canal. Me conocéis por registros acásicos, me conocéis por el tema del autismo, ¿no? Que es lo que nos ha traído hoy aquí. Para mí son dos cosas que van muy de la mano, porque para mí el registro acásico pues, me ha hecho ver todas esas dimensiones en las que se mueven también estos niños y ver esa parte espiritual que despiertan. Como este mes es el mes de abril, que el día 2 de abril es el día, ¿no?, de la concienciación del autismo, y es cuando empieza a darse voz a, bueno, pues a esta realidad que convive con nosotros, ya muy, muy cerquita, porque todo el mundo conoce a alguien, está tan extendido, son tantos los diagnósticos de este tipo, ¿no? Porque a veces es el trastorno del espectro del autismo, hay muchos grados, a veces son TDAHs, a veces son otro tipo de nombres o trastornos que les ponen a unos niños que están viniendo diferentes. Ya sea porque tienen eso, una alta sensibilidad, porque tienen una sabiduría que nos explica, o porque tienen pues unos daños también a veces neuronales o físicos que no todo el mundo justifica o explica, y se camufla un poquito, pues eso, ¿no?, con esta palabra autismo, y al final es la logopeda y otro tipo de terapias, ¿no? Para mí es una necesidad del alma poner conciencia para poder ayudar desde mi experiencia a otras familias que están, que ojalá hubiera tenido yo toda la información, ¿no?, que he recabado durante años. Y bueno, no solo yo, ¿no? Y como hay muchas familias y muchas personas que he podido conocer y tener amistad, ¿no?, a lo largo de este tiempo, pues este espacio es para dar voz a otras experiencias, no solo la mía, que también, bueno, a las que admiro, y creo que hay mucho que hablar y decir precisamente para ver otra visión. Entonces hoy os presento a Nuria Fortuny Sancho, amiga. Nos conocimos por este diagnóstico de autismo, por estas similitudes, ¿no?, en su momento, desde hace muchos años, casi desde el principio del diagnóstico de nuestros hijos, y son caminos muy paralelos al final, con diferentes logros, con diferentes aprendizajes. Nuria bueno, es doctora de Derecho, y son tres niños, ahora nos lo contará, los que tiene, dos niñas y un niño, fantásticos. Y esto la ha hecho pues colocarse en un rol de madre y hacerse una terapeuta también profesional, con una dedicación impresionante, ayudando no solo a sus hijos, sino a muchísimas personas y familias. Entonces, para mí es un privilegio, de verdad, hola, Nuria, tenerte aquí hoy. Y Hola, cariño preséntate María. tú y cuéntanos, bueno, pues toda esta aventura, ¿no? ¿Cuál es tu caso? Bueno, pues en mi caso para mí también ha sido un viaje y al inicio para mí fue un viaje absolutamente desconocido a zonas que no sabía ni siquiera que podían llegar a existir, porque al principio cuando ves que empiezas a percibir cosas en tu hijo y empiezas a sentir cosas y la cabeza te va a 1000 por hora y no sabes qué es lo que está pasando y tratas de controlar la situación, a mí todo eso me llevó primero a médicos, psicólogos, a buscar otras opiniones, porque empecé a enjuiciarme a mí misma muy duramente también y pensé qué es lo que está pasando aquí y qué es lo que se me está escapando, ¿no? Y entonces empecé pues un trabajo de ver cómo lo ayudaba a él, a mi hijo. Enseguida, evidentemente, percibí que habían cosas ahí que no estaban yendo bien. Bajo ese punto de vista, en ese momento, para mí, en ese momento yo lo que hice fue tratar de recuperarle, ¿no? Porque hubo un claro momento en el que él se desconectó, tenía habla, el contacto ocular bien y todo esto, pero de golpe, a partir de cierto momento, hizo una desconexión masiva, se fue, perdió el contacto visual, el habla la perdió al completo y el contacto auditivo pues también lo perdió porque le hablaba si no contestaba. Entonces fue muy problemático y muy difícil en el seno de una familia cuando hay dos gemelas que acaban de nacer, encontrarte con esta situación, con dos niñas muy bebés y el niño en este estado, ¿no? Con 18 meses, 2 meses de niño. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta de que ahí hay un sumatorio de situaciones que han desencadenado todo esto, pues empiezas a hacer, en mi caso, primero fue el apartado médico y luego paralelamente abrí un camino
terapéutico, holístico, si se quiere decir, alternativo, que para mí era de viaje interior, ¿no? Lo que empecé a hacer enseguida fue la formación de constelaciones familiares, que estuve prolongando pues hasta hace 1 año y medio, una cosa así. He repetido la formación de constelaciones muchos años porque lo sentí importante, porque en el grupo de formación de constelaciones encontrarte presencialmente una vez a la semana, que son pues 4 veces mínimo al mes, y luego a lo mejor ir a hacer alguna constelación suelta, en ese momento para mí, durante unos años, fue requerido para mí. O sea, fue encontrar un espacio donde podía encontrarme con otras personas que estaban sanando sus sistemas familiares y me permitía representar aquello, la información que mi hijo y luego mis hijas llevaban en el campo mórfico, y que aquello se mostrara de una manera que no Claro. dependiera solo de mi percepción, ¿no? Si esto, Nuria, entendiendo que esto a lo mejor también lo ve gente, pues yo tengo gente cercana que están diagnosticando ahora y claro, como para nosotras en ese momento una constelación, un registro era algo que no habíamos ido en la vida, ¿no? Nosotras lo tenemos muy integrado y lo hablamos con naturalidad, y por hablar un poco de terapias que funcionan, que nos han funcionado, ¿no? Y que la gente, ya sea por un diagnóstico de autismo, otro tipo de diagnósticos va llegando por esa mirada holística, ¿no? Y que tienen ya una solidez en los años y en el tiempo. Tú que eres experta en constelaciones ahora mismo, entre otras cosas, que eres experta, ¿cómo explicarías a una familia, ¿no? Qué es una constelación, para qué se usa, o cómo es una terapia de constelación y cómo te ha podido ayudar en tu camino personal? Em, para mí es una terapia de descarga, en el sentido de que tú vas a una constelación y no sabes lo que te está pasando, solo sabes que te sientes muy mal. Y cuando tú vas a una constelación, te encuentras con un grupo de personas que están allí en total permisión, sin juicio, a que se abra el campo, es decir, te abres a percibir qué es lo que hay ahí detrás. Con lo cual, lo bonito de todo esto es que se abre un espacio sagrado de contención, donde lo mejor que te puede pasar es que recibas muchos abrazos y puedas reconocerte en la situación que aparece representada. El campo mórfico lo que hace es, con personas que no se conocen absolutamente de nada, las personas que van a este tipo de grupos son personas que ya tienen unas habilidades para sentir. Puede ser que no hayas ido nunca y vayas y te sorprendas, porque puede ser que sientas muchísimas cosas, ¿no? En el grupo eh, te sorprenderías la cantidad de gente que a lo mejor dice: yo no he ido nunca a una constelación, no voy a sentir nada. No es cierto. Tú vas a una constelación y sencillamente, solo por el hecho de abrir tu mente, relajar tu sistema nervioso y abrirte a percibir, solo con esa permisión y esa apertura se produce el movimiento de transformación, ¿no? Y entonces, cuando se abre el campo, solo por el hecho de que el campo sea abierto, es como cuando abres el registro acásico, Sí, baja la bendición. Me refiero, ya no es que haya que hacer movimientos en sí, ¿no? O sea, el movimiento del espíritu funciona desde el momento en el que tú ya decides ir a hacer una constelación y claro, permites que esa apertura se produzca. En ese momento es como si te comprometieras a hacer un trabajo con el espíritu y el espíritu se compromete contigo, ¿no? claro. Y allí se produce un movimiento del alma, ¿no? O sea, es abrirte a percibir, abrirte a dar permiso a que salga lo que salga. Vas a estar abierta a ese espacio de honrarte a ti misma con lo que salga, sin culparte, sin culpar a los demás. Sí, todas estas virtudes de lo que es los 5 elementos de la intimidad de Access Consciousness, que para mí es otra herramienta que es oro, ¿vale? Los cinco elementos de la intimidad con uno mismo y con los demás son el honor, el honrar, ¿vale? El confiar, la confianza, la gratitud, la permisión y la vulnerabilidad. Si estamos usando estos elementos de la intimidad, estás en permisión, significa que no haya algo que salga en una constelación que esté equivocado, que esté mal, que haya algo oscuro, que haya algo turbulento, que tengas miedo, que vaya a suceder. No, es un espacio de contención seguro, donde cualquier cosa que vaya a salir va a ser mirada con los ojos del amor. Y eso en sí es sanador, profundamente sanador. Claro, para gente que no ha hecho eso, no ninguna, porque yo recuerdo que una de las primeras cosas a las que yo llegué un poco de rebote fue una constelación a participar, y estaba en ese primer punto de no entender nada de la espiritualidad, y fue una de las cosas energéticas
que más me sorprendieron, ¿no? Porque lo que se hace es esto de colocar una información que está en el inconsciente familiar, ¿no? Para que sea revelada y, como dices, ¿no? Esa energía se libera, ¿no? Obvio, las personas que participan en esto es en un espacio de acogimiento, ¿no? Con todas estas características que dices, donde eso mueve una energía para que haya una sanación no solo en el niño, ¿no? Sino en todo el sistema familiar, ¿no? Porque al final el niño está representando un autismo que eso, o sea, o sea, esto trabaja el sistema familiar, ¿no? Esa enfermedad, entre comillas, o trastorno, como lo queramos llamar, no deja de ser una creación de un inconsciente colectivo de la familia, ¿no? Ya sea el por qué no se habla, por algo que nos ha dicho, ¿no? Y dentro de, yo recuerdo una vez hablando de esto, eh, que salía algo del niño raíz, o sea, si tú dijeras, por ejemplo, con el autismo, ¿no? Más allá de que es una herramienta que nos vale para todo, desde tu experiencia, tanto dentro de tu caso personal, ¿no? Que hay que decir que, bueno, tu hijo creo que está fuera del diagnóstico ahora mismo con cosas muy leves, quiero decir que ha habido un gran logro por todo lo que se ha trabajado y porque, bueno, tenía que ser así. Y tus niñas también, ¿no? Con un desarrollo impresionante, ¿no? Con dificultades que también Pero les bueno, aquejan. o sea, mantienen Sí, la etiqueta bajo las sí, reglas de esta realidad, pero lo que es cierto es que han hecho un avance muy grande, ¿no? O claro, sea, yo creo que el tema no es mantener o no el diagnóstico, sino que creo que es importante estar al servicio de la elección y de abrir la conciencia para ser ese soporte para que el alma de ellos pueda elegir qué es lo que quiere hacer, ¿no? La permisión es si también su alma sigue eligiendo eso, pero que haya facilidad también para todos, porque es cierto que a veces es una carga muy grande, ¿no? O sea, son niños que tienen muchísima luz, pero también hay que ver cuáles son las reglas de esta realidad y el sufrimiento que todo esto a veces lleva acarreado, ¿no? O sea, hay muchos temas que se despliegan aquí y quiero decir, no es que alguien salga, que deje de salir porque por ejemplo, hay alguien que sigo en las redes sociales que está muy centrada con el tema de la cristianidad, ¿no? Los niños se tienen que tratar de esta manera y llevarlos a la naturaleza y sacarlos a que recuperen el ritmo circadiano, que anden descalzos por la tierra y todo esto. Creo que a mí lo de Access me ayuda mucho, o sea, es las constelaciones, lo de Access, porque siento que puedo usar las cosas, lo que me llena en el momento, es decir, creo que no hay que entrar tampoco en el juicio, o sea, hay familias que no se pueden permitir ir a vivir a la montaña, aunque claro, seguramente eso haría que sus hijos sí. a lo mejor salieran de diagnóstico, o hay gente que no se puede permitir según qué terapias, y eso quiero decir, es salir de el acertado, equivocado, bueno, malo, Claro. ¿no? Porque cada familia puede encontrar, salir de lo erróneo, qué es lo erróneo de esta situación que yo percibo como erróneo y cuál es el regalo que hay, que hay en esto, en el diagnóstico, en el niño, en el sufrimiento, qué bendición y qué regalo disfrazado hay en todo esto, Mm. que entre todos podemos abrir como el regalo que es y empezar a percibir esto desde un lugar diferente y seguramente para cada familia es algo completamente diferente, ¿no? Sí. Porque cada niño es diferente, cada niño tiene una elección diferente y eso no quiere decir que tú como madre seas ni mejor ni peor y que mantengamos la etiqueta del niño, ni quiere decir o no que lo hayas hecho mejor o que lo hayas hecho peor. Lo digo porque es muy importante empezar a relativizar mucho la etiqueta, el diagnóstico, la regla de esta realidad cuando son niños que están creando cosas muy grandes fuera de esta realidad. Y hay que saber ver eso. Lo que pasa que es ese despertar espiritual bueno, en muchas familias hay muchísimos casos, ¿no? Entonces a veces sí entran en familias donde hay cierta apertura, pero a veces es totalmente ajeno, ¿no? Entonces todo esto, claro, a veces les suena chino de no entiendo ni el campo mórfico, ni entiendo la conciencia, ¿no? Y a veces se puede traducir más en entrar en unos estados de compasión o amor que sanan realmente la familia, ¿no? Entonces, claro, hay caminos que si pasan por un despertar espiritual y por madres
o familias que tienen también una misión y un desarrollo, que es lo que pasa, ¿no? Como ha pasado a mí, como te ha pasado a ti, ¿no? Que crecemos en luz y crecemos también en ayudar a otros desde esta parte más espiritual, y otras personas tienen otro camino, pero siempre hay un crecimiento, vamos a decir, del camino de Dios en la tierra, Exacto. sea desde otro punto de vista, ¿no? Y hablando de eso, me hablas de Access, que es como con la terapia con la que estás ahora más conectada. También están los aceites esenciales para ti, han sido también Muy importante. imprescindibles. Bueno, no sé si quieres, ¿qué más terapias podrías recomendar, hablar o por qué te han ayudado? En lo de Access, de accediendo a la conciencia, el hincapié, lo que quiero hacer es trabajar la permisión y la inclusión del todo. O sea, la premisa de Access es que el punto de vista que tienes crea tu realidad, y creo que esto nos permite dar una vuelta de tuerca a las cosas. Es decir, no tener que quedarte con la realidad que has creado desde la inconsciencia y la anticonciencia, y ver qué realidad diferente se puede desvelar, y qué en el negativo de la foto que tienes, cómo puedes alterar el negativo para crear otra realidad diferente. Porque aunque tengamos la realidad que tenemos, somos creadores de la realidad, aunque no seamos a veces suficientemente conscientes. Podemos deshacer ese negativo, crear otro negativo diferente que cree otra realidad diferente, ¿no? Y siento que el hecho de que nos coloquemos las madres en esa energía de saber que podemos decidir y podemos crear algo diferente, ya nos coloca en otro punto diferente para ser ese espejo en el que otras personas se pueden mirar, incluyendo a nuestros mismos hijos, que no es desde voy a hacerte alguna cosa porque te tengo que arreglar, porque hay Claro, algo que está mal en ti, ¿no? Entonces empiezas a concebir las cosas desde otro lugar diferente. Quizá los aceites se los puedes dar desde otro lugar diferente también, que es desde un espacio de no tengo que arreglar nada en ti, solo es si tú quieres, si esto es una invitación, si esto es una contribución para ti, porque para mí lo es, ¿no? claro. El empezar a cambiar la manera como gestionamos nuestro cuerpo, desde el no juicio. Es ir, pero esto, claro, es algo paulatino, no es algo que pasa me acuesto por la Claro. noche, mañana por la mañana me levanto ya iluminada. No. Pero es Aquí muy interesante está esto que llevando un dices. proceso. Claro, no, pero es muy interesante esto que dices porque, claro, nosotras ya llevamos un proceso y estamos hablando de la integración, o sea, estamos hablando ya pues desde un lugar, vamos a decir, con mucha conciencia de el alma, ¿no? De que tenemos un alma que crea un cuerpo, que crea una realidad. Entonces estamos hablando de terapias como, pues eso, ¿no? De una conciencia ya muy espiritual, ¿no? Pero es muy interesante esto que dices de cómo nosotras vamos haciendo el camino de primero hay que arreglar al niño, hay que arreglar, y hay un momento que ya integras las herramientas, primero en ti como forma de vida, primero como, bueno, pues como si antes tenías una tirita para ponértela aquí, ahora tengo un aceite para cambiar un estado de ánimo, ¿no? Y ya no te quiero arreglar, ya es una manera de vivir, ya es una Exacto. nueva conciencia, son Sí, nuevas herramientas que vamos sin quererlo y sin ser conscientes, pero sí, como decir, integrando y expandiendo desde una normalidad, sí. ¿no? Y creo que eso es lo que está haciendo que poco a poco se vaya creando realmente este nuevo estado del ser, ¿no? Estamos expandiéndonos y estamos expandiéndonos, yo creo que desde esa voz de los niños que no hablan para que terapeutas y gente que estén alrededor empiecen a abrir, porque hay una frecuencia que ellos traen, que es esta de cambio. Claro, y una herramienta muy importante para mí Ujú. desde antes del inicio de el diagnóstico ha sido el trabajar con péndulo y trabajar con kinesiología, que podemos testar con las manos, pero a mí me ayuda mucho el péndulo, ¿no? Entonces, es saber las decisiones que estoy tomando, si las estoy tomando desde mi parte consciente, que está preprogramada, con la parte del alma que también puede estar dañada, ¿no? Porque a veces decimos, esto me viene del alma, ya, bueno, pero ¿qué programas está llevando el alma? Porque el alma también lleva programas, ¿no? De pasar por cierta experiencia. Entonces, importante, mis sugerencias para las personas que puedan estar viendo esto, trabajar de manera alineada y conectar siempre el cuerpo, la mente consciente, el ego, con la parte supraconsciente, con la parte divina y con la parte que hace que todos seamos uno, ¿no? ¿Cuál es esa parte que a mí me hace estar en comunión con el todo, de saber que no estamos separados el uno del otro, y esa parte que es la conciencia, que es la que nos une a todos, y lo que te hago a ti es lo que me estoy haciendo a mí? Porque en alguna parte como almas nos separamos de esto,
Y en el fondo estos niños hacen una llamada muy fuerte a estar en esta parte de supraconciencia, porque son niños que tienen capacidades psíquicas extrasensoriales brutales, no potenciadas bajo las reglas de esta realidad. Entonces, ¿cuánta más luz y qué regalo más podemos ser para estos niños para que realmente puedan habitar sus cuerpos y sus capacidades psíquicas de percepción de la realidad dejen de estar vetadas aquí Claro, y realmente puedan decidir, ¿no?, ser la potencia que son aquí, porque claro. son pura luz, ¿no? Claro, Y todo lo son que es... sí, 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 es así. Esto que decías, ¿no? Bueno, lo de en la naturaleza y tal, yo creo que ellos vienen finalmente a traer una conciencia de un cambio social muy grande, ¿no? Y que pues eso, las nuevas escuelas, los nuevos espacios van a tener que ser volver a la tierra y volver a la naturaleza porque es donde está la armonía, donde ellos van a poder expresar. Me comunico con la planta, con el árbol, con la psique, con no necesito hablar porque hay una telepatía real, o sea, hay un cambio ellos se realmente, comunican, sí, ellos claro. se comunican contigo desde ahí. De hecho, ¿cuántas veces estoy trabajando con la madre o el padre de alguien, o a veces no trabajo con ellos y viene el niño, siento que la energía del niño me tira a esto, por favor, díselo a mi padre para que él tome conciencia con esto. Y esto realmente me pasa. Alguien puede decir, Nuria no está bien de la cabeza. No, no, yo sé que no depende de que yo no esté bien. O sea, es que percibimos cosas y no es que sintamos cosas, es que percibes información de cómo en el fondo esa parte espiritual está en nosotros y realmente somos mucho más que esto. Claro. Yo me reconozco ahora con ese autismo, yo, pero no con, soy autista porque me gusta estar sola. No, no, por esa capacidad del registro, como dices tú, igual te ha dado una sensibilidad, que esa parte telepática la hemos desarrollado. Y esto le Totalmente. pasa a muchas madres que con las que he hablado también, Acabo con, de matar al péndulo. con niños con autismo, que van desarrollando estas capacidades psíquicas y entendiéndolas, y que es desde la experiencia, desde donde uno lo entiende. Pero cada vez más personas están reconociendo ese tipo de habilidades que sin que nadie se las haya educado, puesto como en un orden, ¿no? Esto del campo mórfico, esto de los cuerpos sutiles, esto de la telepatía, necesitamos explicar por la red de conciencia, ¿no? Por Sí. qué esto sucede. Te quería preguntar también por terapias. Yo sé que al final, evidentemente, también en muchos de estos niños o niñas hay daños a nivel físico-neurológico, ¿no? Entonces, más allá de que no se arreglara al niño, siempre podemos beneficiarle con cosas. Es un estado de salud, un estado de conciencia, ¿no? Sí. Sé que hay una terapia, no sé exactamente cómo se llama, ¿no? Pero a mí, no, o sea, la parte cerebral, la parte fisiológica, también es un tema, ¿no? Bueno, hay muchas terapias que ayudan. ¿Qué terapias te han ayudado con tus hijos? Yo tuve un flechazo con la terapia de neuroestimulación, ¿no? O sea, con las constelaciones lo que hice fue representar el cerebro de mi hijo muchas veces y muchas veces lo sigo representando. Entonces, algo que es clave en estos niños es la conexión a tierra y el cerebro. Entonces, favorecemos al cerebro cuando hacemos que estos niños anden descalzos por la tierra, pero otra manera de favorecer las conexiones eléctricas del cerebro es directamente trabajando con estimulación eléctrica sobre el cráneo, ¿no? Entonces es una técnica no invasiva donde se mojan las esponjitas con agua salina y bueno, a cada X tiempo se trabaja, se hace test para saber cuáles son las conexiones neurológicas de cada niño y cada terapia es única y en relación coste-beneficio, pues indudablemente hay muchos niños que a lo mejor apenas hablan cuando los empiezas a llevar a neuroestimulación, como fue el caso de mis hijos, y les funciona muy bien. Entonces, son terapias que tienen, al menos en mi caso tengo que decir que los tres niños tienen un diagnóstico y apenas ninguno de los tres niños hablaba, ¿no? Por temas diferentes. Y quiero decir, los tres niños con un diagnóstico muy diferente, eh, em, realmente cada sesión de neuroestimulación yo podía percibir diferencias después de la aplicación de los electrodos en la cabeza. O sea, porque claro, al final es como quien tiene un coche que el coche te ha dejado tirado en medio de la carretera. Entonces,
estos niños en cierta parte, por problemas de encarnación, por lo que sea, ¿no? El cerebro se queda ahí en la parte física atascado en ciertos puntos y no tiene la misma cantidad de conexiones neurológicas. En la medida en la que tú ayudas que el coche arranque con las baterías del coche, pues estás arrancando lo mismo el cerebro del niño y empieza a generar esas conexiones neurológicas donde tú cada día después de salir de la sesión dices, wow, ahora está más presente, wow, no me monta los mismos números que antes, wow, está más en su cuerpo, ¿no? Es como, y también cuando hay más paz en el cuerpo, el espíritu, el alma, se siente también con más capacidad de elegir encarnar el cuerpo físico, porque cuando ya no hay tanta locura es como, bueno, empieza quizás a ser más divertido estar aquí en la Tierra, ¿no? Es como, boom, puedo bajar un poquito más, ¿no? O sea, un 1%, un 2%, porque además se puede ir testando. Sí. El porcentaje de encarnación en el cuerpo físico del niño y ver, pues bueno, cariño, a nivel del alma, ¿cómo te puedo contribuir hoy o qué es lo que necesitas hoy o qué programas puedo limpiarte, qué parte te puedo ayudar a liberar hoy y qué cantidad de energía te puedo ayudar a liberar hoy para que puedas estar un poquito más a gusto aquí, ¿no? Claro. Y ayudar, ¿no?, a que estos niños vayan bajando más a tierra, porque al final es un tema de cuánto más pueden elegir encarnar en el cuerpo, que al final es algo que deciden ellos, pero si cuentan con tu apoyo y ese acompañamiento dulce y amoroso que como el de los padres, o la madre o el padre, o los dos juntos, esa comunión con estas almas creo que puede ayudar a verdaderamente sanarnos a nosotros mismos como padres de estos niños, dejando de sentir que somos erróneos o que ha habido algo equivocado en nosotros. Por haber tenido estos niños, porque en una parte muy inconsciente esa información puede estar ahí, sobre Claro. todo liberar esa culpa, esa inconsciencia y esa anticonciencia respecto a nosotros mismos, que haya espacio, mucha más conciencia, más presencia con nosotros de que no hay nada que esté mal, ¿no? Y lo digo y me vienen muchas ganas de llorar, es como Sí, empezar a dejar espacio, exacto, a que, creo que es bueno, sanador para la gente que pueda estar escuchando, porque yo noto, ¿no?, esa liberación de energía cuando tú hablas, ¿no? De esa conciencia que se va trayendo y que al final sanamos a través también de la palabra, ¿no? Y tan importante, ¿no? Son ellos los que eligen, ¿no?, el cuándo y claro, el cómo, pero el vehículo tiene que estar pero bien tú, y nuestra conciencia de culpa, ¿no? Porque como dices tú, la hay, yo también trabajo vidas pasadas, ¿no? Y son muchas las encarnaciones que venimos arrastrando como claro. esa falta de merecimiento divino o de fallo o de separación, ¿no? De Dios. Y de a lo mejor he errado porque a lo mejor he hecho alguna cosa aquí médicamente donde si a lo mejor yo no hubiera tomado esa decisión, a lo mejor tú seguirías encarnado en tu cuerpo y entonces ya no sabes dónde empieza el huevo o la gallina y Como un castigo inconsciente, ¿no? De si no hubiera es hecho inevitable esto. ir allí, es inevitable ir ahí. Entonces, ¿para qué dejar de admitir que muchas veces estás con lucha contigo misma y te sientes, y tienes todo el derecho del mundo a sentirte mal? O sea, cuando digo lo de permisión y vulnerabilidad, es que tú misma hay días que te levantas que dices, es que hoy no me hubiera levantado. Y está bien. O Sí, sea, no hay nada de equivocado en eso. Y si tú tienes más permiso contigo misma para decir, es que hoy no está siendo un día divertido, pero te permites estar en esa situación donde estás más en el corazón y transparencia, tu hijo puede conectar contigo desde ahí, desde lo que estás sintiendo, porque hay presencia en ti. No es está mal, está bien. Puedo permitirme sentir eso, permitir unas lágrimas y muchas veces te das cuenta de que conectas con tu hijo a otro nivel porque ellos entienden la energía que está. Pensemos que el primer lenguaje es el lenguaje de la energía, no es este. eso es. La energía habla antes que yo abra la boca y que ellos también. Entonces, ellos ya están percibiendo muchísimas dimensiones más y es como, ahora tú me estás hablando de que hay que hacer esto, esto y esto, no puedo seguirte porque es que no me interesa, mamá, lo que me estás Claro, diciendo y no me da la gana de seguirte y a eso veces es, me eso cae es. una lágrima por la cara y automáticamente ellos entran en ese estado de presencia de, wow, mi madre está llorando, Sí, sí, pobre, o sea, y entran en el cuerpo, entran. sí. Todos los niños tienen esta sensibilidad, pero los nuestros muy extrema, ¿no? Y yo ahora claro, que he tenido ese desarrollo de, vamos a decir, de autovisión que no tenía. Yo recuerdo hace años, cuando ni siquiera conocía las flores de Bach, por ejemplo, que fue una herramienta que en lo emocional me ayudó mucho, tanto a mi hijo como a mí,
claro, todas las heridas emocionales que yo tenía, estas de rabia, de muchas cosas, y cómo él estaba en un caos total, ¿no? Y cómo, claro, con el tiempo ahora hay una paz en casa increíble y cada vez noto lo que dices más, esa sutilidad de comunión con el alma. Esta mañana misma le decía, o sea, qué bendición tenerte, porque lo que siento es un amor total que no puedo explicar y además necesito decírtelo y puedo decírtelo, porque hace años no podía hablar de Dios, no podía hablar de bendecir, ¿no? Y es como que regalo haber trascendido un sufrimiento y un dolor muy grande, porque de verdad que son situaciones muy extremas las que uno llega a vivir, pero al final es para tener, para saber el amor que uno es, ¿no? Y el amor que uno es la autocompasión y el amor hacia uno desde la miseria más grande, porque son miserias las que vamos a vivir, ¿no? Sí, Lo sí, sí, sabemos. totalmente. Bueno, Y porque un no vivimos autocastigo muy grande. situaciones con, ya puede ser con el autismo o con situaciones de gente enferma o extremadamente duro, ¿no? Cuando Es que estamos como todos hay mucha crueldad y entonces, y violencia, ¿no? Que se vive a claro, veces en casa que para eh, porque el niño muerde, porque el niño pega, porque el niño se pega, porque el niño rompe, porque el niño intenta comerse cosas que son peligrosas, ¿no? Y tienes que estar como en alerta continua de que ese claro. ser El sistema nervioso central, además, se queda. El sistema nervioso central está en guerra y está congelado todo el tiempo. Hay una continuamente. parálisis ahí muy Y luego grande. nosotras como humanas, que evidentemente no puedes tener una relación social normal nunca No, más. O sea, no nunca más, pero sobre todo en esa casi, parte de la infancia hasta que tú, porque casi. vamos, desde el año y medio, 2 años que uno recibe el diagnóstico hasta yo he visto que tiene 10 11 que ya para mi experiencia desde los últimos 2 años es como que he ido equilibrando bastante, ¿no? Pero aún así, obvio, ya no es, vamos a un cumpleaños, o sea, no, es otra vivencia Sí, que te excluye bueno, socialmente porque no estamos viviendo en tribus en la naturaleza, entonces es algo también de una soledad interna, ¿no? Como familias muy muy dura grande, también, ¿no? muy duro. Entonces, ¿qué nos queda? Pues mirar adentro y ver que somos amor y que hay una compasión muy grande detrás de todas esas capas de fisuras de muchas vidas, ¿no? Porque al final el alma lo que descubrimos es también es un despertar de trascendencia y venimos, como bien dices, a crear otra realidad y creo que los niños que vayan naciendo no es como si nuestros hijos fueran soldados de luz que vienen a abrir una conciencia que cada vez que una la expande aquí, la va expandiendo a otros terapeutas, a otras personas, ¿no? Para que esas nuevas encarnaciones, ¿no? Que van a ir llegando, esos otros soldados de luz, creadores expansivos, ¿no? Niños de la nueva era, vayan teniendo un espacio real de encarnación, ¿no? Sí, hay que dejarles espacio. Nosotras mismas tenemos que hacer un trabajo de generar espacio para nosotras mismas, ese trabajo de sanación que nos es requerido, ¿no? Y luego para que ellos puedan mirarse en ese espejo, ¿no? De decir, mamá está sanando o está eligiendo diferente, porque ya no es que tengamos que hacer el súper mega trabajo de sanación, pero se está abriendo a hacerse otro tipo de preguntas, a elegir cosas diferentes, sencillamente porque está haciendo ya otra calidad de preguntas. Ya empiezas a centrar tu energía en otras cosas, porque hay mucho más, hay más para elegir, no es solo esto, es ¿qué otras cosas me puedo empezar a preguntar que antes no había contemplado, que ahora puedo empezar a contemplar? Universo y conciencia, muéstrame. ¿Qué realidad es posible aquí que antes no había ni podido preguntártelo? Porque no estamos solos, ¿no? ¿Qué regalo de la conciencia es esto? ¿Y qué regalo de conciencia es un padre y una madre que tiene un hijo que viene a realizar este despertar, ¿no? Y cómo puedes elegir ser, en lugar de la víctima de las circunstancias, cómo esto te puede ayudar a crecer y a empoderarte, pero no porque no tienes otra alternativa, sino porque puedes elegir otra cosa diferente. ¿Y cuál Es es el esa cómo energía? se vive. Claro, Mm. Pues bueno, muchísimas gracias. Yo decirte si quieres, pues algunas a familias, ¿no? Si quieres nombrar alguna terapia más o si quieres dar alguna visión general a un padre o una madre que de repente tope, ¿no? Con esta entrevista y la vea, ¿no? Aunque haya entendido más o menos, ¿no? Pero desde tu propia experiencia, que ya son años y conquistas personales, tanto tuyas como de tus hijos, no sé, lo que te venga. bueno, también otra terapia que Bueno. me ha gustado mucho y además empecé a trabajar con ella también durante el confinamiento fue la terapia de respuesta espiritual, porque también se testa con unas tablas y todo se dirige a la unidad. Para mí todo lo que sea
recordar, recordar, recordar que no hay separación. Es como todo esto te ayuda a ir al mismo punto. Y al final siento que también da igual desde qué técnica cada uno elija hacerlo o cuántas técnicas necesites. Es tu elección que te vayas dejando acompañar por la misma energía y que sepas que puedes elegir mucho más, que puedes crear otra realidad diferente y que lo que te está pasando tampoco te define, ¿no? O sea, no hay nada incorrecto en ti, no hay nada incorrecto en tu hijo. ¿Qué otra posibilidad es posible aquí? Para ti, para mí, para todos. ¿Y qué otro mundo es posible crear aquí en lugar de andar llorando por las esquinas de la casa, ¿no? Pensando que no tienes otra alternativa. Es mentira, tienes otra alternativa. Y no estar en el sufrimiento, en el castigo, en el me pasa esto por, como dicen, como un karma, ¿no? Para mí también, bueno, evidentemente el registro acásico, que tú también lo conoces y también lo has practicado, y también abarca todo esto, ¿no? Es abrirnos esa visión del alma, de la comprensión y liberación de patrones, ¿no? Ya sea familiares, bueno, tiene ahí, es como abrir ese campo, ¿no? De, como dices, de toda la información y moverla, ¿no? Siempre con un buen terapeuta, pero también es, para mí ha sido clave entender y a soltar, uy, perdón, que a veces se acerca gente por aquí, cohabitantes de la casa. Bueno, y Entidades, déjennos espacio, un sí, poquito más de sí, espacio, por favor. esto es lo que tiene, ¿no? Cuando uno percibe, pues imaginaros, ¿no? Yo que me controlo, imaginaros un niño que no tiene por qué, que puede ponerse a gritar sin sentido, no sabe por qué, ¿no? Coexistimos con otras realidades, coexistimos con muchas otras dimensiones, mente, pensamiento, emoción, muchos planos de realidad donde ellos se manejan y se mueven a muchos niveles. Y es todo un mundo, hay muchos niños que van escribiendo también a través de esta comunicación facilitada, ¿no? Donde van hablando del plan de la Tierra, donde van hablando, y tengo canalizaciones de mi propio hijo también desde ese lugar, y es para aprender cómo se crea la realidad, por qué están aquí, porque su conciencia bio está activa, y también para ellos es como un servicio que no es fácil estar como encarnados sabiendo No, que tienen que cumplimentar, bueno, pues cierta parte de la vida, desde lugares bueno, que para despertar al otro tienen que hacer de ese espejo de luz, y no es fácil tampoco su vivencia. Entonces también verles con la grandeza que son y no como a veces un niño medio tonto que le falta algo, con perdón, pero que esto exacto. también lo ves, y yo me encuentro también con, bueno, pues con personas que tienen una mirada muy limitada, y a veces lo que ven es, pues sí, alguien que, no sé, es un poco difícil de explicar, pero bueno, sí, hay gente que los ve como niños muy limitados cuando son al revés, conciencias muy expandidas. Mm. Sí, es que se me acaban las palabras, quiero decir. O sea, a Pues veces ya, es sí, sí, te das cuenta de que es necesaria una evolución ahí, ¿no? Para que nadie sea disminuido, porque en el fondo todos los seres, ningún ser debería ser desvalorizado, ¿no? claro, Ningún ser debería ser desvalorizado. Y ahí sí que siento que de la luz y la no luz, ¿no? Hay un trabajo todavía claro. para. Es como si abriéramos todo lo que es la conciencia animal, conciencia de cristales, conciencia de plantas, ¿no? Que vamos a ver también que son seres con conciencias muy Claro. expandidas, que, cuidado aquí lo que se va a despertar, ¿no? Pero es el verdadero espíritu de la Tierra multidimensional y de todo ese inicio que ahora mismo está despertando. Pues sí, decir esto, ¿no? Que ahora mismo la Tierra está pasando por otra etapa, que está elevándose, y que hay un cambio real, imparable. Pues muchísimas gracias. Personalmente, bueno, porque esto es un ratito, pero yo conozco muchísimo la labor que llevas haciendo de ayuda a tantas familias, y el cambio espectacular que han dado tus hijos y tú. Sé que hay mucha luz en tu camino, y desde aquí, bueno, muchas bendiciones a tu presencia como Nuria aquí, y a todo ese camino de alma que vienes haciendo. Gracias. Y bueno, a todas las personas que estén viendo, pues que ojalá llegue, ¿no? Este espacio de sanación a su corazón también, desde nuestro deseo, y que es amor. Todo hay que saber mirarlo desde ahí y cambiar la perspectiva, y que Dios acompañe en el camino, para que se expanda esa paz sobre todo, y felicidad que somos merecedores, ¿no? En esta tierra. Sí, recordar las palabras de honra,
gratitud, confiar, permisión y vulnerabilidad. Hay permiso para sentir todo eso. Gracias, María, cariño.